y vamos a hablar con Diana Cohen Agrest, que es doctora en filosofía y presidente de Usina de Justicia. Yo tengo como concepto, o el concepto general debería ser, que en la Argentina la seguridad debería ser o tiene que ser una política de Estado. Totalmente. Lo que cree Diana es que en la Argentina la inseguridad es una política de Estado. Tan equivocada creo que no está. Diana, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenos días. Gracias por llamarme, Eduardo. No, por favor. ¿Me explica por qué esta frase? Yo coincido en algo con usted, ¿no? Porque en los últimos 20 años el kirchnerismo gobernó 16, ¿no? Y parece que esta es la política, la inseguridad. Sí, mire, yo voy a empezar diciendo que esto se instaló en realidad con el abolicionismo implantado por Zaffaroni, que educó a varias generaciones de abogados en la Argentina, y el que también adhiere muchos progresistas que sin declararse zaffaronianos, sin embargo tienen la misma teoría. Claro. Y a mí se me ocurrió armar una especie como de punteo de todo lo que se produjo a partir de ese huevo de la serpiente, Me ¿no? encanta. Y una especie de escenario que incluso estamos trabajando desde Usina de Justicia, esta asociación de abogados y víctimas que presido y que realmente hacemos un trabajo impresionante. Por eso invito a los abogados penalistas que se quieran unir a nuestro trabajo, que se comuniquen, que miren la página y ahora van, por lo menos a estar orientados acerca de qué es lo que nos preocupa hoy en día. En primer lugar, son todos temas repetidos, Eduardo. Las armas no letales. No puede ser que todavía se sigan usando armas de fuego, armas que matan, cuando en cualquier país del mundo, España, Estados Unidos, cualquier país, el policía tiene como una especie de cartuchera donde tiene distintos dispositivos y de acuerdo a la situación utiliza uno u otro. O sea, no es solamente el caso de esta joven que falleció, esta joven policía, también tenemos el caso del fallecido Roldán y esta persona desequilibrada mentalmente que murieron ambos en la esquina de Figueroa Alcorta. También tenemos el caso de Chano. O sea, tenemos muchísimos casos que podríamos citar. En segundo lugar, la discusión de la prisión perpetua. Nosotros estamos a favor de la prisión perpetua. ¿Por qué? Porque no solamente, y eso lo digo por lo menos en cuanto a mí respecta, no solamente creo en la justicia como disuasoria, en su fin disuasorio. También la justicia tiene que ser retributiva. Y si alguien quitó una vida, esa vida tiene que ser pagada, aunque no nos guste el verbo. ¿Por qué? Porque en todas las prácticas humanas, por lo menos en Occidente, cuando uno comete un daño, lo tiene que reparar. Fíjese usted, si a usted le cortan la luz, al mes, o si usted no paga la luz, vamos a poner un ejemplo concreto, inverso, usted no paga la luz, al otro mes le llega una multa y además seguramente se la cortan antes. Claro. Entonces, usted tiene que reparar el daño que le hizo a la compañía eléctrica. El tercer punto es el tema de la libertad condicional. ¿Cómo puede ser que cuando la ley dice podrá, el juez interpreta deberá? Claro. Y gracias al diputado Petri en su momento se modificó esto. Pero usted sabe que los jueces se resisten y liberan personas que no están en condiciones de ser liberadas. El podrá siempre es utilizado a favor del delincuente. Siempre. Nunca de la víctima, nunca. Porque todo es una política a favor del delincuente. Claro. Fíjese usted la ley de víctimas que se promulgó, que la verdad que es mala la ley de víctimas, pero pese a ser mala, porque debería incluir muchos más artículos a favor de la víctima, tampoco se cumple, ni la conocen, no están formados en la ley de víctimas. Después, en quinto lugar, un tema muy preocupante, el banco de datos genéticos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando se sancionó esta ley, que tampoco se cumple, el progresismo, fundamentalmente en la figura de Stolbizer, se pronunció a favor de que cuando, por ejemplo, un violador es detenido, los datos de ADN que se toman, es decir, la muestra, supuestamente en todos los países del mundo se incorpora a un banco de datos inmediatamente, de manera tal que si ese individuo vuelve a violar o hay una violación, se compara, se coteja la muestra con otras muestras y así se conoce la identidad de quien ha cometido ese acto. Bueno, lamentablemente gracias al progresismo, recién se le toma la muestra
cuando esa persona es condenada. Eso significa que pueden pasar 5, 10 años, el violador puede seguir violando cómodamente a sabiendas de que su muestra no está incorporada en el banco de datos genéticos y por lo tanto es imposible que lo capturen. Bueno, y finalmente yo pensé la depreciación de las fuerzas policiales, ¿no? Cómo son, lamentablemente por una ideología vetusta, vintage, diría yo, de alguna manera son despreciados, se sospecha inmediatamente de ellos, el policía tiene temor de intervenir, no es apoyado por las autoridades, entonces es mal pago, ni siquiera tiene los elementos como para defenderse, no solamente las tasers, sino los chalecos antibalas que muchas veces se los tienen que comprar ellos mismos. Entonces, ¿qué podemos esperar de la policía? La verdad que nada, y con justa razón. Y finalmente, respecto de esta parte que tiene que ver con la justicia ordinaria, es decir, con la justicia de todos los días, que es la que más interesa a la población, porque es nuestra vida la que está en juego, es el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Cómo puede ser? Claro, el artículo 18 dice, bueno, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿Qué significa eso? Que el imputado decide si declara o no en el proceso penal. Sin embargo, acá, ¿cómo se interpreta? Se interpreta como que el imputado puede mentir. Entonces, si el fin del proceso penal es descubrir la verdad, ¿cómo se va a descubrir la verdad de los hechos si empieza con una mentira del imputado? Eso está absolutamente naturalizado entre el mundillo de los abogados. Y ahora yo voy a la otra inseguridad, que es la producida por el narco y los delitos complejos que son tratados por la justicia federal. Y me voy a reducir solamente por una cuestión de tiempo a 3 cuestiones. En primer lugar, la famosa conectividad en las cárceles, donde a partir de una resolución del año 2021 ya se está colocando internet en las cárceles, incluso en cárceles donde están presos individuos de alta peligrosidad, narcos. Sí. Entonces, tanto es así que subió el delito organizado por los narcos en las propias cárceles. Sí. Usted sabe que yo estuve estudiando y en Estonia una persona que está presa solamente tiene acceso a internet, a todo lo relativo a su propia causa, claro, y nada más. Claro. En cambio acá, en esta ampliación de derechos, incluso para quienes no deberían tenerlos, pero que sin embargo tienen relaciones de pareja con sus parejas, tienen hijos, cosa que después también les da ventaja, y tienen conectividad, estudian cuando mucha gente no puede estudiar, tienen acceso a todo, no tienen obligación de trabajar. Entonces realmente si tenemos una clase privilegiada, ya no son los niños, como decía el general, sino que son los presos. Después, en segundo lugar, la radarización de los cielos. ¿Por qué? Y ni hablar de los mares, ¿no es así? Ni hablar de los mares donde están pescando y llevándose nuestros recursos, que ya no son los glaciares, sino que es una realidad, que están siendo llevados los peces por distintos pesqueros chinos. Y por último, las fronteras, que son absolutamente porosas. Entonces, entra y sale cualquiera. Y bueno, le voy a dar un caso de una persona conocida, ¿no? Una señora francesa cuya hija se casó acá, tiene nietos acá. Esta señora compró una casa en un barrio de la capital, en Paternal, tiene auto, tiene familia, tiene nietos y no le dan la residencia, Eduardo. Entonces, ese es el desquicio en el que vivimos, el mundo del revés, en el que uno sale a la calle con el temor de ser matado de un balazo, como le pasó, pobrecita, a esta chiquita policía que simplemente quiso ayudar y terminó muerta, Eduardo. Totalmente. Esa es la realidad. Diana, le mando un beso enorme como siempre, ¿eh? Gracias. Otro para ustedes y gracias a ustedes. Diana Cohen Agrest.